Hola, mi nombre es Laura Camila Quintero y hoy voy a presentar mi actividad número 9, Teorías Políticas. Hoy les voy a hablar sobre la teoría marxista, o sea, la teoría política de Karl Marx. Karl Marx es considerado un padre del socialismo científico, el comunismo moderno y obviamente del marxismo. Lo que en sí propone esta teoría es que hay unas brechas sociales muy grandes y que la mayoría de enfrentamientos son por esto, por lo que se debe establecer un Estado que sea el encargado de manejar y controlar los enfrentamientos que se vayan presentando en la sociedad. De igual manera, como lo mencioné anteriormente, Marx se enfocó muchísimo en lo que es el concepto de las clases, creyendo así que la mayoría de enfrentamientos que se presentaban eran por las brechas económicas tan grandes que se presentaban en la sociedad. De igual manera, él pensaba que la clase social dominante era la que daba las reglas y protegía y se privilegiaba en sí, protegiendo sus mejores privilegios y pues la mayoría de sus bienes. En una de estas teorías, Karl Marx presenta esta frase: toda la historia no es otra cosa que la transformación continua de la naturaleza humana. Él se enfocó mucho en lo que era el concepto de la historia, de cómo vamos avanzando y a dónde hemos llegado. No lo miraba como un progreso, sino como de pronto transformamos las cosas a nuestro debido momento en la sociedad. Así también entonces él creó el Estado, que pensaba que los policías y el ejército eran los que estaban encargados de mantener el orden público y social. Fue llamado en sí como un orden burgués, por lo que se enfocaba en darle ciertos privilegios a las personas de clases altas o que tenían más poder económico. Para la parte 2, en donde tengo que mencionar las cosas en las que estoy de acuerdo o en desacuerdo con este filósofo, quiero mencionar el punto de la desigualdad y el concepto de las clases. Si bien es cierto que hay una brecha económica actualmente muy grande, la mayoría de enfrentamientos aún se producen por esto, no podemos dejar de lado que no debemos simplemente dar una protección a los niveles altos de la economía, sino también a los niveles más pobres. ¿Por qué? Porque sería dar una idea desigual de seguridad y todos tenemos los mismos derechos, sin importar si tenemos o no tenemos dinero o si vivimos como vivimos. Entonces, en eso digamos que estoy en acuerdo, en desacuerdo, y esos son los dos puntos claves como tal de la teoría marxista según lo que he estudiado. Y en el punto 3 tengo que mencionar que si su planteamiento nos permite entender la sociedad actual. La mayoría de los enfrentamientos que se han presentado a partir del 2020, 2021, 2022 han sido por estas brechas económicas tan grandes y la desigualdad que hay en nuestro país específicamente. Si nos vamos a mirar, las protestas del 2021 fueron una muestra viviente de lo que es como tal esto, las brechas económicas, los que empezaron a llamarse gente de bien y los otros que entonces no son gente de bien. Entonces ahí hay como una brecha económica muy grande y esto hace que un pueblo se divida en dos. Esto es malo, muy malo, porque pues se supone que el pueblo debería estar unido para poder así hacer frente a las injusticias del Estado, pero como hay unos que viven más cómodamente, el pueblo la coge contra todos, los otros lo cogen contra todos y los otros contra los otros. Entonces no es algo bueno. Si bien es cierto que vivimos en una desigualdad económica por las condiciones actuales de nuestro país, no podemos empezar a enfrentarnos entre nosotros porque ese no es el punto y es precisamente lo que quieren los estados, que haya una separación tal en la sociedad que no se puedan unir para defender sus derechos y la igualdad que deberíamos tener todos. Y así como lo vemos, la policía y el ejército se supone que deberían tener una presencia buena en estos temas. Sin embargo, no se ve esto, ya que muchas veces algunos policías son corruptos, el ejército también, y están bajo el mandato de alguien que realmente no sabe cómo hacerlo, como lo vemos en nuestro actual gobierno. Si queremos llegar a un progreso en el que todos avancemos igualmente, o sea, todos igual, debemos tener en cuenta que no pueden existir esas brechas económicas. Debe ser igual para todos, no hay sociedades privilegiadas y no hay sociedades que sean de bajos recursos. Y pues bueno, este fue mi análisis, muchas gracias.